Menuda joya nos encontramos en el último carril bici construido por el Ayuntamiento de Almería. En este caso en los alrededores de la zona de Torre Cárdenas. De risa, de carcajada amplia, larga y escandalosa. De cachondeo puro y duro. La verdad es que más vale reír que llorar. Resulta patético ver este último proyecto al que no le encuentro sentido. Al hacerlo todo rápido y mal, porque se acercan las elecciones municipales, tienen que correr para inaugurarlo todo y que no se les pille como si algo así fuera un acto electoralista. No, más bien es algo catastrofista, como la gran mayoría de proyectos que se han hecho en la ciudad de Almería en estos últimos meses. Y ya no digo nada de las promesas que han quedado sin cumplir, o que ya se cumplirán, porque si no lo hacen ellos, se comerá el marrón el que venga detrás. Este carril bici es una emocionante aventura de riesgo, más, dentro de la ciudad de Almería, aunque en esta ocasión sean sus alrededores. En ciertos tramos han olvidado pintar las imágenes de las bicicletas en el carril. En algunas de estas etapas ni siquiera han pintado las líneas discontinuas. Si paseamos por otros trozos de este carril, si es que se puede pasear, porque solo hay espacio para el carril y apenas 1 metro de ancho se llega para que caminen las personas. Vemos que sí que hay señales, pero con dibujos de personas, para caminar, no para las bicis. Y si vamos a otro de estos tramos, nos encontramos que ni es camino para las bicis, ni es sendero para caminar las personas, sino para los que llevan patines y para las que van en silla de ruedas. Un auténtico desastre. Todo eso, claro, está pegado a la carretera. Vamos, que si una persona en silla de ruedas se encuentra de frente con una bicicleta y a la vez pasa alguien con patines, ¿quién es el gracioso que se baja al asfalto para que los otros dos pasen? Creo que ni Jesús Calleja se atrevería a participar en este deporte de riesgo. Pero ahí no acaba la cosa. Si a eso le sumamos la imagen pobre de abandono y dejadez a medida que vamos por este carril, y que toda esa parte se encuentra llena de malas hierbas, es una selva para quien caiga encima de estos matojos cuando quiera esquivar a alguien en bicicleta, en patines o en silla de ruedas. Y si no, te atropella el coche que puede pasar en ese momento. Si te quieres divertir, no hay un lugar como Almería. Juerga segura. Por suerte, como es la zona de Torre Cárdenas, el hospital universitario lo tienes cerca. El ayuntamiento debería poner uno o varios carteles que digan bienvenidos a los carriles del infierno. Te vas a morir de gusto. Destino turístico no sé si será, pero sí que será un destino único en la ciudad. Vamos, de risa y patético a la vez, como las cuentas troll que el ayuntamiento promociona y defiende en la red social Twitter, que no dejan de acosar, insultar y faltar al respeto y menospreciar a quienes no comulgan como ellos. Parecido a los independentistas de Cataluña, pero con el Partido Popular de Almería como protagonista. No olvidemos que algunos de sus seguidores son concejales del mismo ayuntamiento, exalcalde o actual alcaldesa. Y protagonistas siguen siendo los vecinos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, que se están gastando su dinero, que el consistorio no les va a pagar, para poder iluminar las entradas de sus casas mientras este ayuntamiento sigue en concurso para ver qué empresa se hace cargo del proyecto de iluminación de ciertas calles. No todas. De ciertas zonas. No todas. De la Cañada. Almerienses que van a tener que esperar meses, o tal vez algún año más, para poder sentirse seguros en sus viviendas, y que ningún amigo de lo ajeno, o tal vez conocido por algún político, asalte y robe en estas casas. O sea, otro chiste más, además de lo del carril bici. Por lo que veo va a ser una campaña electoral en la que todo aquello que digan y prometan los que intentan seguir en el poder no va a hacer ni puñetera gracia a muchos almerienses. Y ahora, noticias.
Comenzamos esta nueva edición con cultura y de la buena que tanta falta hace en estos tiempos que corren. Esta semana se ha puesto a la venta en las librerías de toda España y en las plataformas de venta de libros la novela La memoria compartida, publicada por la editorial Algaida, de la que es autora la escritora almeriense Carmen Bretones. La novela fue finalista del premio Fernando Lara 2022, organizado por la editorial Planeta. La memoria compartida es un relato de tres mujeres con tres historias interesantes y muy personales, en el que la mujer ocupa un papel fundamental, a pesar de desarrollarse en distintos contextos históricos y espaciales. Así lo cuenta la propia escritora Carmen Bretones. La memoria compartida es una novela que cuenta tres historias, protagonizadas las tres por mujeres. La primera protagonista es una mujer contemporánea, española, esposa y madre, que se marcha a Inglaterra para terminar su tesis doctoral en literatura. La segunda es una joven inglesa del siglo XIX que intenta hacer realidad su sueño de convertirse en una escritora famosa en el Londres de final del siglo XIX. Y la tercera historia también está protagonizada por una mujer inglesa, pero que vive en el campo. Es una mujer rica que pertenece a la aristocracia de ese país y bueno, que vive en un ambiente un poco claustrofóbico. Las tres historias se van combinando a lo largo de la novela, se van combinando diferentes técnicas y géneros literarios. Hay historias en donde prevalece la historia romántica, en otras pues hay cierto tipo de suspense y se da bastante importancia a lo que es la parte histórica. Esa parte histórica está muy documentada porque durante muchos años he desarrollado un trabajo de investigación en literatura inglesa, especializado en esa época, en el siglo XIX, con lo cual aquí la realidad y la ficción se combinan a la par. Es una novela en la que estas tres protagonistas aparentemente no tienen nada en común, pero bueno, el lector se irá dando cuenta que aparecen ciertos elementos recurrentes, que hay ciertos elementos que se combina toda la psicología femenina, es decir, que en realidad hay una memoria que comparten todos estos personajes y que bueno, forma parte del universo femenino en el que centro yo mi obra literaria. Carmen Bretones es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Granada y doctora en Estudios Ingleses y Norteamericanos por la Universidad de Sevilla. Además de español e inglés, domina el italiano, idioma que estudió en el Instituto Dante Alighieri de Florencia. Ha trabajado en Inglaterra e Irlanda y actualmente es profesora en el Instituto de Enseñanza Secundaria Macarena de Sevilla. La escritora almeriense es además miembro del grupo de investigación James Joyce, Evolución Narrativa y sus repercusiones de la Universidad de Sevilla, y se ha especializado en literatura de mujeres, estudios de género y narrativa finisecular y modernista. Carmen Bretones ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y es autora de artículos publicados en revistas especializadas. También ha publicado los libros 11 relatos de mujeres de hoy, de ediciones En Huida en el año 2014, y La New Woman y el espacio en la narrativa de Fin de Siècle, de la editorial Publicia, en el año 2015. Almería ha vuelto a demostrar este jueves 11 de mayo, Día Mundial contra el Cáncer, que en la lucha contra esta enfermedad no le gana nadie. Un total de 60 mesas y 200 voluntarios se han unido para recaudar fondos en apoyo a la iniciativa Todos contra el Cáncer, con el objetivo de sobrepasar el 70% de supervivencia para el año 2030. La acuestación anual de la Asociación Española contra el Cáncer ha movilizado a toda la provincia, con mesas y voluntarios distribuidos estratégicamente. Además, ha desplegado una gran bandera en la Plaza de la Constitución, firmada por instituciones, empresas, colectivos y medios de comunicación almerienses como símbolo de unidad en la lucha e investigación contra esta enfermedad. La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero, ha destacado la importancia de esta iniciativa y ha agradecido a los más de 200 voluntarios que se han sumado a la causa. También ha resaltado el papel de la Fundación, que destina 104 millones de euros a la investigación científica contra el cáncer, apoyando a más de 1.000 investigadores y 565 proyectos en España desde hace más de 50 años. La asociación ha concedido becas predoctorales e impulsado proyectos científicos en colaboración con la Universidad de Almería.
Además, ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas de 10 millones de euros, denominada Reto 70% de supervivencia, para impulsar la investigación en aquellos cánceres con baja supervivencia. Su objetivo es continuar aumentando la supervivencia y garantizar que todos tengan acceso a los avances científicos en esta área. La Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido Down Almería, celebra su 33º aniversario. 33 años en los que la entidad sin ánimo de lucro, gracias a sus actividades, busca y está consiguiendo normalizar y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Aunque su día especial será el próximo 17 de mayo, Asalsido Down Almería ya ha dado el pistoletazo de salida a una serie de actos que comenzará con unas jornadas de puertas abiertas a la sociedad almeriense, que tendrán lugar los próximos días 15, 16 y 17 de mayo. Isabel Parras, presidenta de Asalsido, ha comentado que estas jornadas quiere que sirvan para que los almerienses conozcan mejor la entidad, ya que no es lo mismo que te lo digan que venir a verlo. Parras ha subrayado que Asalsido atiende a las personas con síndrome de Down desde que nacen hasta el final de sus días y procuramos darle a cada uno lo que necesita y los apoyos que necesita y, como no, el apoyo de toda la sociedad. Además, ha puntualizado que aquí se puede ver a los chicos trabajando en sus clases, en sus talleres y programas y cómo hacemos que la inclusión sea una realidad. Con motivo de su aniversario, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la concejala delegada de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, han visitado las instalaciones junto a la presidenta de la asociación, su gerente, Francisco Navarro, y su directora, Lola Rodríguez. Vázquez ha agradecido la gran labor que desempeña la entidad, las familias y los grandes profesionales que ponen a disposición su formación, su conocimiento y su cariño para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, ya que dan servicio a unos 250 usuarios. Para más información sobre la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido Down Almería, podéis dirigiros a su sede en la calle José Morales Abad, número 10, a través de su correo electrónico almería@asalsido.org o a través de sus cuentas en redes sociales. Muchas felicidades a Asalsido Down Almería por su 33 cumpleaños y por muchos años más. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A Toda Vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello, financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A Toda Vela, 25 años cambiando vidas. Este lunes 8 de mayo, Almería ha dado la bienvenida a los ciclistas del proyecto 4.000 silencios, 1.000 kilómetros contra el suicidio, en su lucha por concienciar sobre esta tragedia que afecta a miles de personas en Almería, Andalucía y el resto de España. La iniciativa de Suma Más tiene como objetivo visibilizar las alarmantes cifras de suicidios en España el año pasado, superando los 4.000, y el impacto traumático que se produce en los familiares y allegados de las víctimas, los llamados supervivientes. Los participantes están recorriendo 1.000 kilómetros en 4 etapas por Andalucía Oriental, Granada-Córdoba, Córdoba-Jaén, Jaén-Almería y Almería-Granada. Representantes de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, FAISEM, el Hospital Universitario Torre Cárdenas, el Timón, el Teléfono de la Esperanza, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, Cruz Roja y el programa Inclúyete de la Universidad de Almería han recibido a los ciclistas que llegaron desde Jaén. Todos sabemos que el suicidio es un problema de salud pública que afecta a todas las edades y requiere un enfoque multidisciplinario. El objetivo es trabajar con todos los agentes implicados para reducir la tendencia creciente de intentos y suicidios en los últimos años. El Gobierno andaluz colabora con asociaciones para la concienciación y educación como factores determinantes en la búsqueda de soluciones.
El fin de semana pasado se celebró un doble homenaje muy sentido en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen del Mar, en Cabo de Gata. Por un lado, los 50 años del centro, que convirtió el barrio y sus alrededores en un referente educativo para toda la ciudad de Almería. Por otro lado, el homenaje más que sincero a uno de los profesores y directores más queridos del Virgen del Mar, el maestro José Ramón García López, Don Ramón. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a los compañeros que se han acordado de nosotros, que estamos ya en la vejez. Ha sido toda la vida para mí un orgullo el haber sido maestro, sobre todo director de este centro, que se empezó con muchas dificultades, pero que se fueron evitando. Y sobre todo me satisface mucho que empezara aquí una verdadera revolución de esta zona. Cuando digo del pueblo de Cabo de Gata, no digo solamente de la barriada, sino de las Salinas, de Huescas, de Pujaire, del Campillo. Cuando nosotros vinimos aquí, no había prácticamente estudiantes universitarios. Se podían contar con los dedos de una mano y sobraban de dos. Aquí nosotros colaboramos, hicimos lo que pudimos con el fin de que empezara una nueva etapa, y a partir de ahí pues aparecieron muchos maestros, maestras, abogados, médicas, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera, y además la cantidad de personas que, no habiendo hecho estudios universitarios, aprendieron algo aquí y hoy son empresarios de la hostelería, grandes agricultores, empresarios de mecánicos y de otras profesiones. De manera que muchas gracias a todos por haberse acordado de mí. Este reconocimiento que nos hacen no me correspondería a mí ni la centésima parte, porque yo puse un pequeñito grano de arena. Son muchos los compañeros que están aquí hoy todavía, y también la colaboración de los padres para que De la barriada de la Mela, en el municipio de Sorbás, don José Ramón García López, de familia de humildes agricultores, salió de allí para estudiar en la ciudad gracias al apoyo de su primer maestro, don Nicolás López Rodríguez. Entre idas y venidas del pueblo a la capital, el joven Ramón aprobó el bachillerato y se sacó el título de maestro. Su primer destino en 1965 fue la Escuela Mixta de la Barriada de los Santos, en Alcóntar. De allí se trasladó a Doña María y a Ocaña, hasta que en 1970 obtuvo su destino, que fue casi definitivo, el de Cabo de Gata, donde estuvo 20 años de servicio. Desde estos Almería Sacio recomendamos el artículo publicado por la redacción del periódico digital Almería Información, de la revista semanal Focosur, dirigida por el periodista Diego García Campos, que habla sobre el municipio de Lubrín, con el titular Lubrín, rutas guiadas y productos locales para destacar como destino de turismo rural. El artículo nos habla de sus encantos naturales, su tradición ancestral, su gastronomía y sus productos, con la miel, el aceite, el cabrito y las micas, como los más destacados, que han conseguido ser referentes a nivel provincial y nacional. Nos muestra las rutas gastronómicas y turísticas que se pueden realizar por las diferentes empresas que existen en el municipio lubrinense. Rutas y actividades para todas las edades, desde niños hasta los más mayores de la casa, que se han convertido ya en un referente a nivel provincial. Una buena manera de aprender y disfrutar de la cultura, las tradiciones y la historia de Lubrín. El artículo también nos aconseja los diferentes bares y restaurantes del municipio donde se puede ir a comer y disfrutar de la buena gastronomía local. Además, nos indica alojamientos, por si queréis pasar más de un día en la zona y visitar otros pueblos de alrededor de Lubrín. Desde luego, entre pueblos y paisajes, con un día no vais a tener suficiente para recorrerlo todo. Si queréis saber más sobre Lubrín, el enlace al artículo Lubrín, rutas guiadas y productos locales para destacar como destino de turismo rural de Almería Información, lo encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. Para finalizar esta nueva edición de Estos Almería Sacio, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. La escasez de lluvia, las altas temperaturas y el riesgo de incendio de nivel muy alto o extremo han llevado a la Junta de Andalucía a tomar acciones urgentes. Se prohíbe las quemas y las barbacoas en el campo hasta mediados del próximo mes de octubre.
Asimismo, se establece suspender temporalmente el uso del fuego para la preparación de alimentos o cualquier otra finalidad, incluidas las áreas de descanso de la red de carreteras y las zonas recreativas y de acampada, aun estando habilitadas para ello. Quedarán exceptuadas de esta suspensión temporal el uso del fuego en las barbacoas de establecimientos turísticos y restaurantes rurales y el uso del fuego para la preparación de alimentos en campamentos educativos juveniles. Una vez más, un ciudadano anónimo de Almería se ha convertido en héroe, esta vez al detener a un ladrón en plena fuga. Mientras circulaba por la calle Hermanos Machado, cerca del cruce con Federico García Lorca, el protagonista presenció el delito y decidió intervenir. Detuvo su vehículo, salió y logró atrapar al delincuente junto con la ayuda de un empleado del Carrefour Express. Rápidamente llamaron a Policía Nacional y local, quienes acudieron al lugar y detuvieron al sospechoso. Lamentablemente no es la primera vez que sucede este tipo de robos en este establecimiento, así que ya sabéis, si veis un robo y podéis actuar antes de que lleguen las autoridades, eso sí, con ayuda de alguien más para no poneros en peligro, no lo dudéis. La seguridad en las calles también depende de vosotros. La Guardia Civil de Almería advierte sobre el aumento de robos a personas mayores mediante el engaño del abrazo cariñoso en la costa almeriense. En el último mes, varios casos han sido detectados en zonas turísticas. Los delincuentes se aproximan a las víctimas, generalmente ancianos, bajo pretextos amigables, y al establecer contacto físico aprovechan para robar objetos de valor. El último incidente ocurrió en Mojácar, donde un hombre de 71 años fue despojado de un reloj Rolex valorado en 14.300 euros. La Guardia Civil insta a la precaución, evitando acercamientos de desconocidos y denunciando los casos. Atentos, porque la Policía Nacional ha descubierto una nueva modalidad de estafa llamada spoofing, en la cual los ciberestafadores se hacen pasar por personas de confianza, como puede ser el asesor o el director de vuestro banco, para obtener datos personales. Aunque no hay casos en Almería, se pide mucha precaución, ya que esta estafa está ocurriendo en otras partes de España. En esta nueva modalidad de estafa, los delincuentes advierten que no se debe revelar la clave verbalmente, sino marcarla directamente en el teléfono por motivos de seguridad. Y es ahí donde se produce la estafa. El estafador captura las pulsaciones en las teclas y controla las claves secretas. Así que mucho cuidado, proteged vuestros datos personales y bancarios, no los compartáis y desconfiad de solicitudes sospechosas. Y si por desgracia ocurre, llamad a la policía, dad el número de teléfono del cual os han llamado si es que aparece y avisad al banco o caja para que estén atentos ante cualquier movimiento sospechoso. Hasta aquí alguna de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca, ya que esto es un gran apoyo, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.